Gracias una vez más por escucharme por medio de estos medios de internet. Esta ocasión vamos a tocar este tema de Dios. Dios es amor. Es un tema complicado para nosotros los humanos, pero estamos hechos para entender el lenguaje de nuestro Dios. Allí en Primera de Juan, capítulo 4, el 7 versículo hasta el 21. Solamente voy a mencionarlo para que ustedes puedan verlo en sus casas y ver ahí, comprobar que Dios es amor. Este mensaje es para todo el mundo, pero principalmente para aquellos que creen en Dios y aquellos que de alguna forma manifiestan el amor de Dios en sus corazones. Pero es necesario que entendamos perfectamente el lenguaje de nuestro Dios. La palabra amor, es una palabra complicada para nosotros porque está en español o en otros idiomas y la palabra original es muy diferente a nuestros idiomas. Tenemos nosotros solamente una palabra para definir la palabra amor. En inglés también tenemos una sola palabra con la cual podemos definir diferentes clases de forma de expresar el amor. Por ejemplo, la palabra love en inglés, podemos con esa palabra decir por ejemplo, I love my dog, mi perro, mi casa. Yo quiero, amo mi casa, amo cualquier cosa, que nosotros podamos decir con esta palabra, manifestar el amor, por medio, con esta palabra, por medio de las palabras que estamos hablando. Entonces, pero en el idioma en que fue escrito fue muy diferente. Para que tengamos una idea, de lo que pasó cuando estas palabras se dijeron al apóstol Pedro. Ustedes pueden leer ahí en Juan, capítulo 20 y versículo 15. Allí tenemos, esta forma de cómo Dios, Cristo en carne, le está diciendo a Pablo que si lo ama. Él le dice 3 veces esta palabra: Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Otra vez le volvió a decir y le vuelve a decir que sí. Pero tenemos también, la tercera vez que le dice, porque Pedro, como les estoy diciendo, es muy difícil de entender, el lenguaje de nuestro Dios. Principalmente, de manifestarle el amor, de quererlo. Pero Pedro, él lo quería, pero no como Cristo le estaba diciendo, porque ya Pedro lo había negado. Él ya había, negado a Pedro, y Pedro había dicho que él estaba dispuesto de ir hasta dar su vida por Cristo. Entonces Pedro, la tercera vez que se entristece, entonces le dijo Cristo: apacienta mis ovejas. Pero lo que les quiero decir es que a veces Dios nos habla, o sea, cuando Él quiere que nosotros manifestemos nuestro amor a Él, es necesario, de conocer a nuestro Dios. Porque tenemos ahí, esta palabra: nadie puede dar lo que no tiene. Para recibir el amor de Dios y poder obedecer sus mandamientos, necesitamos un puente para pasar sobre el abismo y poder recibir el amor verdadero e impartirlo. El material o componentes de ese puente es el amor filial, con el que Pedro estaba contestándole a Cristo. Es una palabra, filia, es una palabra muy buena para describir, el amor
a su país, el amor entiende a sus seres queridos, el amor entiende a lo que se quiere, pero no entiende es el amor de Dios. El amor, entiende, del que Dios habla, va más allá de lo que nosotros podemos pensar, pero es necesario que nosotros, entiende, empecemos a conocer a nuestro Dios, porque cuando nosotros nacemos físicamente, entonces nosotros empezamos a oír a nuestra madre, a nuestros padres, y empezamos, entiende, a aprender el lenguaje en que nos están hablando. Así, igualmente, espiritualmente, pasa con el amor hacia Dios. Es necesario nacer de nuevo para entender este mensaje, porque el hombre nace por naturaleza, nace religioso, y no es que no se puede, entiende, hacer o cumplir estos mandamientos, pero es necesario que nosotros entendamos que Cristo dijo cuando una multitud de gente lo seguía. Ahí en Lucas capítulo 14 y el versículo 26, se los voy a marcar aquí en Lucas 14, 26 y 27, ustedes pueden leer. En el 26 dice, en el 25 dice que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ya el 28 está hablando, entiende, de lo que les estoy diciendo, que es necesario que nosotros nos sentamos, entiende, como cristianos, a pensar si vamos a poder, entiende, a seguir y no estar vacilando, entiende, con Dios, con nuestro Señor, porque allí está hablando en el versículo 28, está diciendo, entiende, si lo añadimos con el 27, que si quien de vosotros que queriendo edificar una torre y no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comenzarán a hacerle burla de él. Bueno, esto es lo que estamos, entiende, estudiando de esta palabra, que es muy seria, aunque muchos creen que porque Dios es amor, como dice aquí en Primera de Juan y el capítulo 7 al 21, dice que Dios es amor. Entonces muchos están malentendiendo. Me refiero, por ejemplo, a los cristianos, porque es muy difícil para aquel que no es cristiano que pueda él, entiende, cumplir con los mandamientos de Cristo, porque es necesario, entiende, que nosotros pasemos, entiende, este puente que les digo. Este puente está compuesto, entiende, de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, y aún su propia vida, dijo Cristo. Es necesario pasar este puente para recibir el amor de Dios, el amor divino, el amor infinito, el amor de Dios. Es necesario que nosotros, entiende, construyamos este puente, dijo Cristo, porque grandes multitudes, para acá, entiende, en el 25 ahí de Lucas 14 y en el 25 dice que grandes multitudes lo seguían. Entonces todos entienden que aquellos que lo seguían y que lo querían en realidad seguir,
pues tal vez algunos eran sinceros, honestos, pero esto de amar a Cristo va más allá de lo que muchas veces nosotros creemos. Se trata, entiende, de vida o muerte, porque dice, entiende, que aquel que no aborrece a su padre, a su madre, e hijos e hijas, hermanos, y su propia vida, no es digno de mí. Nosotros, entiende, como humanos nacemos con el amor, entiende, humano. El amor humano es finito. El amor filial, ese se termina. Por alguna cosa o otra, entiende, pues nosotros dejamos de existir aquí y abandonamos esta vida y se termina el amor, entiende, el amor y con este amor con el que Pedro le estaba contestando a Cristo, pues muchas veces este amor, entiende, ustedes los han escuchado en las ceremonias, en los lugares donde se juran amor hasta la muerte, y resulta que muchas veces, pues como uno ha visto tantas cosas, no, ni siquiera hasta la muerte se termina, antes de la muerte. O sea que ese amor, entiende, muchas veces puede terminar antes de la muerte. El amor que uno se promete ante los humanos, ante los hombres, ese amor, entiende, termina. Por eso es necesario de nosotros pasar ese puente de abismo, de densas tinieblas, para recibir ese amor divino. Una vez que nosotros recibamos este amor, ahora sí, entiende, podemos nosotros impartirlo para acá. Podemos verdaderamente obedecer los mandamientos de Dios y amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma. Y podemos amar también a nuestro prójimo. De otra manera, nos va a ser muy difícil que nosotros podamos cumplir sus mandamientos, porque a veces, entiende, nosotros estamos confundidos o no hemos recibido la enseñanza y creemos que Dios está muy contento, pero ante Dios vemos que estamos fallando, porque nosotros queremos querer a nuestro Dios y amar a nuestro Dios y a nuestro prójimo con este amor, y es imposible que nosotros podamos, entiende, hacer así, porque no podemos nosotros con este amor amar a nuestros enemigos. No podemos nosotros con este amor ir hasta la muerte, entiende, por causa de Cristo. Cuando nosotros recibimos el amor divino, entonces nosotros podemos hacer lo que Cristo dijo, podemos ser discípulos de Él. Cuando nosotros leemos, entiende, estos pasajes que tenemos ahí en el pizarrón, por ejemplo, Mateo 10, 37, 39 y Mateo 10, 34, aquí habla, entiende, de lo mismo que les estoy hablando, entiende, aquí en Lucas 14, 26. Él dice, entiende, que Él no vino a traer paz, sino espada, porque pondrá en disensión a la madre contra la hija, y a la hija contra la nuera, y el padre contra el hijo. Y dice, no penséis que he venido a traer paz, sino espada. O sea que cuando nosotros, entiende, empezamos a seguir a Cristo, entonces vamos a tener que afrontar todos los acechanzas que hay contra el enemigo, porque Cristo mismo dice que los enemigos de tu casa, los enemigos tuyos serán los de tu casa. Entonces, no estemos pensando, entiende, que Cristo nos manda que aborrezcamos a nuestra madre, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Él no está, entiende, diciendo esto, porque
los mandamientos, entiende, de Dios son de que tenemos que amar a nuestros a seres queridos, sino que Cristo está diciendo que si el amor, entiende, que nosotros tenemos por nuestros seres queridos o por alguien más tan profundo, si eso está de por medio nuestra fe, entonces es necesario, entiende, que nosotros pongamos ese puente. Si la familia entera se opone o alguien que sea, tenemos que pasar ese puente para recibir ese amor divino. Dios es amor. Dios es amor, pero el amor no es como muchos nosotros pensamos. En esta parte primera que les estoy diciendo, voy a tratar en la parte segunda de poder describir lo que Cristo le está diciendo a Pedro, que si lo amaba. Entonces, nuestros idiomas, entiende, cualquier idioma que no sea en el griego, entonces va a haber un poco de problemas para entender, entiende, a nuestro Dios. Pero el amor, entiende, divino, lo podemos, entiende, tener. Es necesario de amar, de guardar los mandamientos de nuestro Dios. Es necesario que nosotros, entiende, podamos entender ese lenguaje que Dios nos está diciendo. Voy a leer aquí en Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 7, ahí que tenemos nosotros ahí en el pizarrón, en el versículo 4 del 7 hasta el 21, y con esto voy a terminar la primera parte de este estudio. Así es que les pido por favor que escuchen la segunda parte que vamos a empezar, porque va a estar muy interesante este estudio. Dice en el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Leí de 1 Juan 4, del 7 hasta 21. Aquí vamos a terminar y nos vemos en la próxima vez, la parte número 2. Gracias por su atención y que Dios les bendiga a todos.